Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado dando vueltas en la red y que, sinceramente, no podíamos ignorar. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese Can Yaman que nos roba el aliento con cada aparición, con cada sonrisa, pero esta vez, vamos a ir más allá de la pantalla. Vamos a adentrarnos en sus pensamientos, en sus decisiones personales, y en una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta, porque aparentemente Can Yaman no quiere formar una familia. Sí, lo sé, es un tema delicado, pero aquí en nuestro canal, nos gusta ser transparentes y analizar las cosas con respeto y objetividad. Vamos a explorar las razones que se han especulado, los rumores que han circulado y, sobre todo, vamos a intentar entender la perspectiva de este galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, un nombre que resuena con pasión, talento y por supuesto, mucho atractivo. Desde su explosivo debut en la televisión turca, este actor ha escalado posiciones hasta convertirse en un fenómeno global. Lo hemos visto en papeles que nos han hecho reír, llorar y, seamos honestos, suspirar profundamente. Pero detrás de las cámaras, Can Yaman es un hombre complejo con sus propias ideas, ambiciones y, al parecer, una visión muy clara de lo que quiere, o no quiere, en su vida personal. La noticia que ha generado tanta controversia surgió a raíz de algunas declaraciones, o mejor dicho, interpretaciones de declaraciones que ha hecho Can a lo largo del tiempo. No ha sido una afirmación directa y contundente de no quiero tener hijos, sino más bien un conjunto de reflexiones sobre sus prioridades, su estilo de vida y sus ambiciones profesionales. Y como ya sabemos en el mundo del espectáculo, una simple frase puede convertirse en un titular explosivo. Una de las razones que se han esgrimido para explicar esta aparente falta de interés en formar una familia, es su dedicación total a su carrera. Can Yaman ha trabajado incansablemente para llegar a donde está, y su agenda es, por decirlo menos, frenética. Viajes constantes, rodajes que se prolongan durante meses, compromisos publicitarios. Su vida parece estar completamente absorbida por su profesión. Y seamos realistas, criar una familia requiere tiempo, energía y una dedicación que quizás, Can siente que no puede ofrecer en este momento de su vida. Profundicemos un poco más en este punto. El mundo del espectáculo es demandante, exigente y a menudo implacable. Los horarios son irregulares, los viajes son agotadores y la presión constante para mantenerse relevante puede ser abrumadora. Para un actor como Can Yaman, que ha alcanzado un nivel de fama global, esta presión se multiplica. No solo tiene que cumplir con las expectativas de sus fans, sino que también tiene que lidiar con las exigencias de la industria, los productores y los directores. Cada proyecto, cada entrevista, cada aparición pública es una oportunidad para consolidar su carrera y asegurar su futuro. En este contexto, la idea de formar una familia puede parecer un obstáculo, una carga que podría frenar su ascenso y limitar sus oportunidades. Otra posible explicación radica en su espíritu aventurero y su deseo de explorar el mundo. Can Yaman ha demostrado ser un hombre inquieto, que no se conforma con la rutina y que busca constantemente nuevos desafíos. Lo hemos visto aprender idiomas, practicar deportes extremos y participar en proyectos humanitarios. Una vida familiar con las responsabilidades que conlleva, podría ser vista por Can como una limitación a su libertad y a su capacidad de seguir sus propios impulsos. Pensemos en el estilo de vida nómada de un actor. Un día está rodando una película en Italia, al siguiente está promocionando una serie en España, y al otro está participando en una campaña benéfica en Turquía. Esta constante movilidad requiere una gran flexibilidad y una capacidad de adaptación que no siempre es compatible con la estabilidad que requiere una familia. Imaginen la dificultad de criar a un hijo en medio de este torbellino de viajes y compromisos. Para Can Yaman, la idea de tener que elegir entre su pasión por explorar el mundo y la responsabilidad de ser padre podría ser una disyuntiva demasiado difícil de afrontar. También es importante considerar que Can Yaman ha tenido relaciones sentimentales públicas y mediáticas que, lamentablemente, no han llegado a buen término. Quizás estas experiencias lo han hecho reflexionar sobre la dificultad de mantener una relación estable en el mundo del espectáculo, y lo han llevado a ser más cauteloso a la hora de comprometerse a largo plazo. No olvidemos su muy comentada relación con Diletta Leotta,
que terminó de manera abrupta y que, sin duda, lo dejó marcado. La relación con Diletta Leotta fue un torbellino mediático desde el principio. Ambos eran figuras públicas con agendas apretadas y personalidades fuertes. La presión de los medios, las expectativas de los fans y las exigencias de sus respectivas carreras contribuyeron a crear un ambiente de tensión que finalmente llevó a la ruptura. Esta experiencia, sin duda, dejó una huella en Can Yaman y lo hizo reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es comprensible que después de una experiencia así, sea más cauteloso a la hora de comprometerse y que priorice su bienestar emocional y su estabilidad personal. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, es fundamental recordar que la decisión de formar o no una familia es una elección personal que pertenece únicamente a Can Yaman. No podemos juzgarlo ni criticarlo por sus decisiones. Cada persona tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, siempre y cuando no dañe a nadie. Y seamos honestos, la presión social para formar una familia puede ser abrumadora, especialmente para las figuras públicas. La sociedad a menudo impone expectativas sobre cómo debemos vivir nuestras vidas. Se espera que nos casemos, tengamos hijos y sigamos un camino predefinido hacia la felicidad. Sin embargo, la realidad es que cada persona es diferente y tiene sus propias necesidades y deseos. Para Can Yaman, la felicidad podría estar en su carrera, en sus viajes, en sus proyectos humanitarios o simplemente en disfrutar de su libertad y su independencia. No tenemos derecho a imponerle nuestras propias ideas sobre lo que debería hacer con su vida. Es importante destacar que Can Yaman nunca ha dicho explícitamente que no quiere tener hijos. Sus declaraciones han sido más bien reflexiones sobre sus prioridades y su estilo de vida. Y quizás en el futuro su opinión cambie. La vida da muchas vueltas, y lo que hoy parece imposible, mañana puede ser una realidad. La vida es un viaje lleno de sorpresas y cambios inesperados. Lo que hoy nos parece impensable, mañana puede convertirse en nuestra mayor aspiración. Quizás en el futuro Can Yaman conozca a alguien que cambie su perspectiva sobre la familia y lo inspire a formar un hogar. O quizás simplemente llegue a un punto en su vida en el que sienta que está preparado para asumir la responsabilidad de ser padre. No podemos predecir el futuro, pero lo que sí podemos hacer es respetar su derecho a cambiar de opinión y a tomar decisiones que sean coherentes con sus valores y sus deseos. Además, es esencial diferenciar entre no querer tener hijos y no querer tener una pareja estable. Can Yaman podría estar buscando una compañera de vida con la que compartir sus aventuras y sus logros, sin que eso implique necesariamente formar una familia tradicional. O simplemente podría estar disfrutando de su soltería y de la libertad que le brinda. La idea de familia ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ya no se limita al modelo tradicional de padre, madre e hijos. Una familia puede ser un grupo de amigos, una comunidad unida por intereses comunes, o incluso una sola persona que se ama y se respeta a sí misma. Can Yaman podría estar buscando una relación basada en la amistad, el compañerismo y el respeto mutuo, sin la presión de tener que formar una familia convencional. O podría estar disfrutando de su soltería y aprovechando al máximo las oportunidades que le brinda su carrera y su estilo de vida. En definitiva, el tema de si Can Yaman quiere o no formar una familia es un asunto personal que debemos respetar. No podemos basarnos en rumores ni en interpretaciones erróneas para juzgarlo o criticarlo. Lo importante es reconocer su talento, admirar su trabajo y apoyarlo en sus decisiones, sean cuales sean. Y hablando de decisiones, también es crucial recordar que la definición de familia está cambiando constantemente. Ya no se limita a la idea tradicional de padre, madre e hijos. Una familia puede ser un grupo de amigos, una comunidad unida por intereses comunes, o incluso una sola persona que se ama y se respeta a sí misma. Así que quizás Can Yaman ya tiene su propia definición de familia, una definición que se ajusta a su estilo de vida y a sus valores. Ahora bien, volviendo al tema central, ¿por qué esta noticia ha generado tanta controversia? Creo que en parte se debe a la imagen idealizada que tenemos de las celebridades. Tendemos a proyectar en ellas nuestros propios deseos y expectativas, y nos decepcionamos cuando no cumplen con nuestros ideales. Queremos que Can Yaman sea el hombre perfecto, el príncipe azul que todas soñamos, y nos cuesta aceptar que tiene sus propias imperfecciones y sus propias prioridades. Esta idealización de las celebridades es un fenómeno común en nuestra sociedad. Las vemos como modelos a seguir, como ejemplos de éxito y felicidad.
Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propias luchas, inseguridades y decisiones difíciles. Es importante recordar que no podemos esperar que las celebridades vivan sus vidas según nuestros propios ideales. Debemos permitirles ser auténticas y tomar decisiones que sean coherentes con sus propios valores y deseos. También creo que esta noticia ha tocado una fibra sensible en muchas personas que se sienten presionadas a formar una familia. En una sociedad que valora la maternidad y la paternidad por encima de todo, es difícil para las personas que eligen no tener hijos ser aceptadas y respetadas. Y la decisión de Can Yaman, aunque personal, puede ser vista como una forma de desafiar esa norma social. La presión social para formar una familia puede ser especialmente fuerte para las mujeres. A menudo se espera que se casen y tengan hijos en una determinada edad, y se las juzga si no cumplen con estas expectativas. Sin embargo, cada vez más personas están optando por no tener hijos, ya sea por razones personales, profesionales o económicas. Es importante respetar estas decisiones y reconocer que la felicidad y la realización personal pueden encontrarse en diferentes caminos. En resumen, el debate sobre si Can Yaman quiere o no formar una familia es un reflejo de nuestras propias inseguridades y contradicciones. Nos enfrentamos a la pregunta de qué significa realmente ser feliz y realizado, y si la familia es la única vía para alcanzar esa felicidad. Y la respuesta, por supuesto, es que no hay una única respuesta correcta. Cada persona tiene su propio camino, y lo importante es respetarlo y apoyarlo. Y ahora, llegando al final de este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de las especulaciones sobre la razón por la que Can Yaman aparentemente no quiere formar una familia, hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las elecciones personales de cada individuo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tiene derecho a no querer formar una familia? ¿O creen que está perdiendo la oportunidad de experimentar la felicidad de la paternidad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Así que, por favor, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y como siempre, recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.